Listo, iniciamos grabación. Entonces, listo, empezamos. Estábamos entonces con la multiplicación y la división de números racionales. Ese es el tema de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo acá. Multiplicación y división de números naturales. De números racionales, perdón. Racionales. Listo. Punto. Entonces, acuérdense que los racionales siempre son o fracciones o decimales. ¿Listo? Entonces, fracciones que sean periódicas o perdón, fracciones o racionales que sean periódicos. ¿Listo? Decimales que sean periódicos. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar números racionales? ¿Listo? Para multiplicar hago esto. Entonces voy a colocar acá. Multiplicación. Multiplicación. Entonces, si yo tengo A sobre B y C sobre D, ¿sí? Y los multiplico, ¿cómo obtengo el resultado? El resultado se tiene al multiplicar linealmente. O sea, el resultado de esta multiplicación es A por C sobre B por D. ¿Sí? Ese es el resultado de una multiplicación. Entonces, un ejemplo sencillo. Vamos a multiplicar, por ejemplo, un quinto por 2/3. Es decir, lo siguiente. Vamos a multiplicar un quinto. Me hago ese uno mejor. Un quinto por 2/3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que dijimos que se multiplicaba? Se multiplica entonces numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, la multiplicación se hace lineal. Lineal. ¿Listo? O sea que para solucionar esto yo tendría que hacer 1 por 2 dividido entre 5 por 3. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuánto es 1 por 2? 1, 1. ¿Cuánto? 1, 1 por 2. sí, sí señor. No. No, no, 2. 2. Muy bien. 1 por 2 es 2. Eso. 1 por 2, 1. Listo. Bueno. ¿Y cuánto es 3 por 5 o 5 por 3? 15. 15. O sea que la multiplicación, ¿cuánto me da? 2, 2, 2 quinceavos. 2 quinceavos o 2 sobre 15. Listo. Muy bien. Excelente. Listo. Entonces, esa es la multiplicación. Así se hace. Es mucho más sencilla. Eso sí, mucho mejor. Es mucho más sencilla que digamos que la suma o la resta. Que uno pensaba que la suma o la resta se hacía lineal, pero no. La única operación que se hace lineal es la multiplicación. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, bueno, otro ejemplo. ¿Cuánto es 2/3 más 2/3 por 1/4? ¿Eso a qué es igual? 3 séptimos. No, porque
para multiplicar, yo lo que hago es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, no los sumo, Ah, sí, sino es que una los multiplico. multiplicación. Ajá. Ah, entonces sería 12, 2 doceavos. Sería 2/12. Listo. Y esto lo puedo simplificar, ¿no? ¿Cuánto me ha Sí, simplificado? ¿Mitad de sí, 2 0. 1, No, 1, 1, 1, y 1. mitad de 12? 6, 6. O sea 6. que el resultado, ¿cuál es? Un sexto. Un sexto. Listo. Ok. Entonces, esa es la forma de multiplicar fracciones. ¿Listo? Voy a borrar esto. Y ahora vamos a mirar cómo multiplicar decimales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se multiplican los decimales? Multiplicar decimales. Entonces con este sí voy a hacer de una vez el ejemplo, ¿listo? Y después del ejemplo les voy a explicar es cómo es que se hace. Entonces digamos que a mí me dicen que multiplique 0,24 por 2,1. Entonces uno, ¿cómo hace esta operación? Uno coloca los valores así, 0,24 y 2,1. Dese cuenta que a diferencia de la suma y la resta en decimales, acá sí no dejo las comas en una columna. Acá sí no dejo las comas en una columna. ¿Yo qué es lo que hago? Yo voy a contar cuántos espacios decimales hay. Entonces empecemos con el primer número. Después de la coma, ¿cuántos números hay? 2, 2. O sea que acá hay 2 espacios. Y ahora en el número de abajo, ¿cuántos espacios hay? 1, 1. O sea que 2 más 1. 3, O sea que al final van a haber 3 espacios decimales. ¿Listo? Y ese número lo tengo en mi mente. O lo tengo escrito o como yo quiera. Pero lo dejo en un lugar en donde no se me vaya a olvidar. ¿Listo? Y ahora, ¿qué empiezo a hacer? La operación. ¿Listo? Entonces, como ya lo tengo en mi mente, ya no necesito este pedacito y no necesito este. ¿Listo? Entonces empezamos. Esto, 1 por 4 es 4, ¿no? 4, Listo. 2 por 1, 2. Y 1 por 0, 0. No voy a colocar la coma en este momento ni nada de eso. ¿Listo? Espacio. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Y 2 por 0, 0. Tampoco coloco la coma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo finalizo esa multiplicación? Sumando. Entonces, 4, 4, 2 y 8, 10, llevo 1 y 4 más 1 es 5. Al final 0, 0. Y si se acuerdan que habíamos dicho que habían 3 espacios decimales, entonces ¿yo qué hago con esos espacios? Pues cuento 1, 2 y 3. Entonces la coma lo coloco al final con la cantidad de espacios decimales que hay. ¿Sí? O sea que el resultado final es 0,504. ¿Listo? Ah, sí, Entonces, señor. es que no entendí. ¿Listo? ¿Que no entendiste? ¿Cómo le coloco la coma? ¿Y cómo es el proceso? Ok. O sea, todo. Sí, todo. Pues la multiplicación sí saben cómo hacerla, ¿no? Esa sí no hay Ah, duda. Sí. sí, obvio. Ok, dejémoslo de morado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 0,24, ¿cuántos espacios decimales tiene? 1, No, 2, 2, 2. 2. Cuando hablo de espacios decimales, hablo de cuántos números antes de la coma, perdón, después de la Ay, coma hay, que no sean 0, ¿no? sí. O que, bueno, mejor dicho, que sí sean cifras que valgan. Y A la derecha del 0, de la coma. sí, sí, listo. Bueno, y en el segundo número, ¿cuántas cifras de esas hay?
Una. Una. 2 más 1, 2 más una, 3. 3. O sea, ¿qué me dice ese número 3? Que en el resultado final tengo que tener 3 cifras decimales. ¿Que cuáles son? Son estas de acá. 1, 2, 3. Y ahí entonces coloco la coma. Ya. Listo, profe. Ok. Entonces, hagamos otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar. Bueno, dejémoslo ahí mejor. Dejémoslo ahí. Tengo la siguiente operación. Esta quiero que ustedes me ayuden a hacerla. ¿Listo? Entonces, tengo que multiplicar 4,2 por 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Contar los espacios. Listo, contémoslos. Entonces acá, Hay uno. 1, ¿listo? Acá hay un espacio. ¿Y en el otro? Ninguno. No, nada porque es un número Entero. Naturales. Listo, ok. Eh, Pues es entero y es natural. Entonces, bien. O sea que al final, ¿cuántos espacios tienen que haber? uno. Un espacio decimal. Listo, perfecto. Eso lo tengo en la mente y ahora sí empiezo a solucionar esta multiplicación. ¿Cuánto da esto? ¿2 por 0? 0. Listo. ¿0 por 4? 8. No. ¿0 por 4? Ah, 0 por 4, 0. Listo. 0. 0 y 0. ¿Listo? Espacio. 2 por 2, 4. 4. Y 2 por 4, 8. 8. ¿Listo? ¿Ahora qué hago? La suma. Lo multiplica. Ah, rima. 0. 0 más 4, 4. Y 8. 4 y 8. Entonces sería 84,0. Y 84,0 a qué es igual. Ah, solo 84. Exactamente. Porque el coma 0 significa que no tiene ningún número decimal. O sea, son 84 enteros. Ah, listo. Y ese es el resultado. Ah, ¿Listo? ya, profe. Listo, profe. Es fácil el tema. Sí, está. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vengan y les digo lo que sucede, o lo que a mí me parece que sucede. Hay 4 operaciones que uno puede hacer con las fracciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero de esas 4, a mí se me hace que las más como canzonas son la suma y la resta. Porque entonces toca coger MCM y mirar y eso, ¿sí? La multiplicación y la división son más directas, como lo estamos viendo ahorita. Y pues en los decimales, a mí siempre me ha parecido mucho mejor hacer operaciones con decimales. Se me hace que es mucho más fácil. Pero bueno, ahí sí cada uno de ustedes mira la forma en que le quede más cómodo hacer las operaciones. Y si a usted le queda más fácil hacerlo con decimales, pues hágalo con decimales. Si le queda más fácil hacerlo con fracciones, hágalo con fracciones. Porque acuérdense que nosotros hicimos la forma, descubrimos que podemos pasar de fracciones a decimales. Gracias. ¿De qué forma podemos pasar de fracciones a decimales nosotros? Chicos. Señor. ¿De qué forma podemos pasar nosotros una fracción a su forma decimal? ¿De qué forma podemos hacer eso? ¿De qué forma? Profe, yo la verdad es que no sé porque es que yo en esa clase no estuve, entonces pues yo no lo anoté. Ok, ¿y el resto? Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo paso una fracción a un decimal? No me acuerdo, profe, no creo que tampoco entré. O sea que nadie entra a esa clase. Sí, profe, pero es que yo tengo preguntas en este cuadro.
uno pasa la fracción a un decimal dividiendo. Uno divide la fracción y ahí le dan los decimales. Ok, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, profe. Listo. Entonces ahora, como ya vimos la multiplicación de fracciones y la multiplicación de decimales, la operación básica que nos falta es la división. Entonces vamos a colocar acá división. División. Listo, entonces. ¿Cómo hago para dividir dos fracciones? A sobre B, y ahora digamos que la quiero dividir entre C sobre D. ¿Sí? Digamos que yo quiero hacer eso. ¿Listo? Entonces, yo ahora hago la multiplicación. Póngale cuidado. Para dividir, multiplico estos números. Pero ¿de qué forma los multiplico? Los multiplico en cruz. Cruz. Y esos me dan los resultados. O sea que A por D es igual a AD dividido entre B por C, BC. ¿Listo? Entonces ahí se divide. Se multiplica numeradores, se multiplica en cruz y de acuerdo a eso simplifico la fracción o no la simplifico, de acuerdo a lo que tenga que hacer. Entonces, digamos, hagamos esta división. ¿Cuánto sería 2 dividido entre un cuarto? Entonces, ¿cómo se hace esa división? Entonces, lo primero, acuérdense que cuando yo tengo números enteros, estos yo los puedo convertir en fracciones. ¿De qué forma? Agregándole un 1 en el denominador. Y ya se me convierte ese número En una fracción. una fracción. Muy bien, Kevin. Listo. Ahora como lo tengo en fracción y estoy dividiendo, entonces ¿qué hago? Este multiplicado por este me da el número del numerador, el numerador. Y este multiplicado por este me da el denominador. ¿Listo? Entonces, 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Me da el numerador. Y 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1. Me da el denominador. Y 8, 1 y lo mismo. Entonces, si yo puedo convertir un número entero a una fracción, entonces del lado contrario, cuando tengo una fracción con denominador 1, es lo mismo que tener 8. un número entero. Exactamente. Profe, Dime. pero ¿por qué se está multiplicando si era una división? Porque es que la multiplicación de fracciones se hace lineal, ¿sí? Y la división de fracciones se hace multiplicando en cruz. Ah, listo. Ok, perfecto. Aquí en la fracción se utiliza más la multiplicación. Sí. Las fracciones. Ajá. Ah, listo. Listo. Entonces, otro ejemplo. Miremos a ver cuánto sería un tercio dividido entre 8 cuartos. 8 séptimos, por decir algo. ¿Listo? ¿Cómo sería esta división? ¿Cómo me daría esta división? ¿Cómo me daría? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Se pone la cruz que sería el 1 por 7 y 3 por 8. Listo. Listo las cruces. Profe, da Daría 7, entonces 1 por 7, 7 y Sí. 3 por 8, pues 24. 24. 7, 24. Listo. Y esta es la solución. Como no se pueden dividir, como no se pueden Simplificar. entonces Sí, aquí. listo. Ok, listo, perfecto. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Ok, perfecto. No, señor. Listo. Entonces, lista la parte de las fracciones. Ahora voy a explicarles cómo se dividen decimales. ¿Listo? Entonces lo mismo.
No les voy a decir la forma, o sea, no les voy a decir la definición de cómo se divide, sino que les voy a colocar un ejemplo de una vez. Entonces digamos que tenemos que Listo. dividir 9,12 entre 2,4. Entre 2,4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace uno esa división? Uno coge y lo primero que hace es convertirlo a división. Entonces lo escribe de esta forma: 9,12 dividido entre 2,4. Listo. Y cuenta las cifras decimales. ¿Listo? Entonces vamos a contarlas. ¿Cuántas cifras hay acá? Dos. ¿Y acá cuántas hay? Una. Una. Entonces la idea es que hayan igual número de cifras decimales en un lado y en el otro. Entonces, ¿cómo hago? Acá quitar el 2 no puedo. Entonces acá tengo que aumentarle otra cifra, ¿cierto? ¿Cómo se la El aumento? 1 ¿Cómo? sería el 1, ¿verdad, profe? No porque acá El el 1 cero. la hace distinta. Acá tengo que colocarla con Cero. 0. ¿Sí? 0. Ok. Ahora sí tengo las cifras iguales. Tengo igual cantidad de cifras decimales, ¿cierto? Sí. Después de que tengo las cifras decimales, borro las comas. Borro las comas. Y empiezo a hacer esa multiplicación. Entonces, esto me da 912 dividido entre 240. ¿Cómo hago esa división? Entonces, la forma en que yo hago estas divisiones es la siguiente. Yo hago la tabla del 240. Entonces empiezo. 240 más Yo voy por uno, por dos, 240. por tres. Exactamente. Esto es igual a esto. 0, 0, 4, 4, 8 y 2 y 2 son 4. ¿Listo? 280. Entonces, mire, 280. esto es multiplicar 480. por 1. Esto es multiplicar por 2. O sea que cuando yo multiplico por 2, bueno, 480. exactamente, listo, por 2. Esto lo estoy sumando, ¿no? Ahora voy a sumarle otros 240. 0, acá 0, 8 y 4 son 12, llevo 1, 4 y 2 son 6 y 1 son 7, 720. 220. 720 es multiplicado por 3. 3, ¿listo? Todavía no llego al 912, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le sumo otro 240. 960. Listo, entonces exactamente, ahí se pasa, 960 se Entonces, pasa, o sea que entonces es 3. exactamente, entonces acá coloco el 3 y eso me da 720 y pues ¿qué hago con esos números? Los resto. Entonces 2, llevo 0, ¿qué? 2 menos 0 es, ¡ay, jue madre! 2 menos 0 es 2, 192, profe. 192. ¿Listo? Entonces, como la idea es que haya decimal, entonces acá le coloco la coma. Acá es donde aparece la coma del decimal. ¿Para qué le coloco la coma? Porque como el 192 es menor al 240, entonces tengo que agregarle un 0 para que sea mayor. ¿Y ahora qué hago con mi tabla? Pues con mi tabla empiezo acá a mirar números hasta que llegue al 1920. O sea, tengo acá que sumarle 240 y empezamos acá. 0, 6 y 4 son 10, llevo 1, 10, 1100. 1200. Porque acá le sumé otro 1. ¿Listo? Esto sería multiplicado por 5. 5. Listo. Entonces continuamos. 240. Pues sería 1440, ¿no? 1440. Exactamente. Esto es por 6. 6. Listo, todavía no llego. Entonces, otro. 240. Listo. 0, 4 y 4, 8. 4 y 2, 6 y 1. 1680. Por 7. Por Todavía no 7. llego. Entonces continúo. 1680 más Hasta ahí, profe. 240. Miremos a ver. 1, 2, 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Entonces 0, 0, 8 y 4 son 12. Jaime dice que hasta ahí. Miremos a ver si es cierto o no. Esta es la última. 6 y 2 son 8 y 1 son 9. Y 1
1. 1920. Jaime tenía razón. O sea que tengo que multiplicarlo por 8. 8. Entonces esto es 3,8. Y 1920 menos 1920, ¿cuánto es? 0. Entonces esto es igual a 0. O sea que la división, ¿cuánto me da? 3,8. 3,8. Esto es igual a 3,8. ¿Listo? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bien. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero este quiero que lo vayan haciendo ustedes. ¿Listo? O sea, yo voy haciendo los pasos que ustedes me digan. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. Entonces, miremos este. 49,34 dividido entre 10. profe, traigo la calculadora o no. No, a mano. Listo. Entonces, tengo que dividir esos dos números. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Se coloca la división. Profe, entonces, ¿cómo le haríamos? Porque es que es, entonces, sí los dos tienen que tener la misma cantidad de decimales. Ya O miramos. sea, no la misma, sino los mismos números. Ya miramos. Se divide Entonces, por 100. lo primero hacemos lo que dijo Jaime. Lo colocamos en notación de división. Listo. Ok. Sí. Ahora Y sí se viene lo lo que dice coloca, Kevin. Pero entonces, si tiene que tener las mismas decimales, entonces, ¿cómo hacemos? se le coloca otro cero. ¿A ¿Se le quién? colocan 2 ceros? ¿Cierto? Porque Otro, acaban solo dos uno. ceros. Venga, y lo hago de otro color para que no se me confundan. Acá le coloco dos ceros. ¿Y por qué dos ceros? Porque acá tiene dos cifras 2 decimales. decimales. ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Y Ahora, ¿qué quién le hago? coloca la coma? Mm, Se le coloca la coma a la izquierda de los dos ceros. Se O sea, coloca. acá, ¿sí? Ahí. Sí, Listo. señor. Ahora, ¿qué hago? Profe, entonces aquí se La división. colocaría 0 y coma, ¿Por qué? porque 1000, digo, 100,00, ¿cómo va a llegar a 49? Listo. Entonces, antes, Tocaría, sí, sí tienes toda la razón, Kevin. Solamente te equivocaste en algo, pero ya solucionamos ese inconveniente. Esto no es Se le 100,00. quitan las comas. Exactamente. Hacemos lo que dice Jaime. Se le quitan esas Y comas. 10.000. ¿Sí? Listo. sí, ya, profe. 0,0. Listo. Y ahora sí. Esto se me convierte en un 10.000. Y obviamente, 4.934 pues es mucho más pequeño que el 10.000. Entonces ahí Sí. sí, lo que dice Kevin, le coloco 0, y como le coloqué ese 0, al dividendo, le coloco un 0. O sea, 49.340 Listo. dividido entre 10.000. ¿Ya es mayor el número o todavía no? Ya es mayor. Ya es Ya es mayor. mayor. Ok, entonces ahora ¿qué hago? Se hace la tabla de 10.000. Listo. Pero es más fácil. Claro. Pero se coloca 4. Sí. Bueno, Por 10.000. 4. Sí, bueno, ahí sí Jaime tiene razón. Pues yo podría hacer acá 10.000 más 10.000 son 20.000, más 10.000 son 30.000, más 10.000, ay, mi madre, 40.000. son 40.000. Y pues yo sé que si lo coloco otro 10.000 me da 50.000. Entonces este número de acá es 4. 4. 4 por 10.000 es 40.000. Entonces quedaría 9.340. Exactamente, porque hago la resta. 9.340. Listo. Ahora, ¿qué hago? Se le pone un 0 Sí. al 9.340. Sí. Pero primero se le coloca al numerador. ¿Sí? Acá se le coloca el 0. Pues es lo mismo. Acá 0 y 0. ¿Sí? 0 y quedaría como Ahora se le coloca el 9. Y perdón. Acá este 0 no se los coloco. No, perdón. Ahí se me fue ese lapso. Es lo que decía Jaime. Se lo colocas acá al cociente. ¿Por qué no se le coloca?
Porque es la primera Por vez que eso voy fue a... lo que yo dije. Sí, exactamente, Kevin, tú tenías razón. Porque ya tenían la primera decimal y como es la primera vez que le voy a utilizar después de eso, no le coloco el cero. ¿Listo? Entonces empezamos. Listo, 9340. Entonces, esto es igual a 9. 9, 9, ¿sí? 90.000. Listo, entonces esto es 90.000, sí, exactamente. 1, 2, 3 y 4. Y esto dividido da 3400, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, no puedo, otro cero. Y acá No, no. le va un 3. ¿Por qué? Porque 10 por 3 es 30.000. Y 34.000 menos 4.000. 3.000 es 4.000. 4.000. Listo. No me alcanza, le coloco otro cero. Y ahora, Pero entonces sería así. Ah, no. Sigue 4. la última. Ahora es el 4. 4. Y 40.000 menos Entonces 24. quedaría como 0,4934. O 49.34. Acuérdense que los Ah, números ok. que van después de la coma sí se pueden leer así normal. Ah, bueno, profe. ¿Listo? 0,4934. Bien. ¿Listo? Ok, perfecto. O sea, entonces estamos diciendo que tendríamos que ponerle 0 al cociente hasta que sea exacto. ¿Sí? Sí. Ahí podrían pasar dos cosas. O el cociente es exacto, entonces lo dejo hasta que sea exacto. O hay divisiones que siguen y siguen los números y siguen los números y siguen los números, ¿sí? Entonces, en el segundo caso, yo tendría que mirar, pues, en qué momento se empiezan a repetir los números, ¿sí? Y lo dejo la división hasta ahí. Ah, ya. O sea, es como si se convirtiera en un ciclo. Exactamente. Ah, ya, profe. Listo, entonces, Porque pues, entonces sería muy largo. sí, por ese motivo es que uno lo coloca hasta el momento en que, Se repiten. hasta que se repita, para no tener que hacerlo y hacerlo y hacerlo, porque pues, ¿para qué? Sí, cuando llegue a 4.000, yo le iba a decir que sí, bueno, esa figura está que se acabara, pero después me di cuenta que era un número exacto. Ajá, ok, listo, perfecto. Entonces, sí, efectivamente se hace, pues, eso, ¿listo? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Entonces, bueno, ya por esta parte ya sabemos entonces cómo hacer divisiones y multiplicaciones de racionales. Tanto con fracción como por decimales. Entonces, eh, ¿cuánto es esta multiplicación? 0,524 por 1000. Si quieren, háganla en el cuaderno y cuando tengan la respuesta me dicen cuánto les da. ¿Listo? ¿Por cuánto, profe? Por 1000. ¿Por 1000? Quedan como, ¿cierto? 0,524 por 1000. ¿Cuánto da eso? Profe, da 524 porque como los números que está a la derecha de la coma se pueden contar como enteros. Sí, Entonces da un número natural, un número entero. listo. ¿A alguien le da otro resultado? ¿O están de acuerdo con Jaime? Y cuando uno multiplica No, por profe, 1000 como bueno, sí, sería 524, sí. Ok. cuando uno multiplica por 1000 es como multiplicar por 10 o por no, o por uno. Porque No, por uno. solamente se suman los ceros. Sí. ¿Se suma? Ah, sí, 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 sí. Pues por cada cero le quito un espacio a la coma. Sí. Y como hay tres ceros, pues quito tres espacios de la coma.
Entonces esa coma se me queda atrásito del 4. O sea, 524,0. Que es lo mismo que decir 524. 524. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es? 5,4 multiplicado por 2,15. ¿Cuánto es eso? 5,4 multiplicado por 2,15. Da 11,61. ¿Pero lo están haciendo en calculadora o qué? No, señor. Entonces, Pues yo no. ¿cómo es el proceso entonces ahí? A ver. Primero se cuentan los decimales. Entonces serían 3 decimales. Entonces se tendrían que dejar 3 espacios cuando ya se termine la operación Ok, para colocar la coma. bien. Después se multiplica normal. Ok. O sea, 54 por 215, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces 5, 4, 20, van 2, 5, 5, 27. 5, 8, 10, 16, 11, 9, 12, 16, 1, 1. Sí, profe, sería 11,610. Listo, muy bien. 610, que es lo mismo que 11,61, ¿no? Entonces, chicos, muy bien, excelente, los felicito. Se portaron muy bien hoy, entonces dejamos hasta hoy la clase, hasta ahí, ¿listo? Profe, Sí, profe. Chao, profe. ¿Cómo? no hay más nadie porque solo estamos hablando nosotros. Siempre es así. Oh,